Hola gente, bendiciones y abrazos, les habla Yesea desde Colombia, esta vez con un nuevo devocional, una nueva prédica, un nuevo mensaje. Y bueno, en esta oportunidad les vengo a tratar un tema bastante, por decirlo así, fuerte, bastante polémico, por decirlo así, pero en el sentido de que este tema compete mucho con lo que tiene que ver con el tema de las congregaciones, de las relaciones que tienen que ver directamente de la congregación a las personas y las relaciones interpersonales que las personas mismas llevan a cabo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues es un tema que le compete a todos como miembros de iglesia y tanto a los miembros como a los dirigentes de la iglesia. Entonces, el devocional del día de hoy, el devocional número 18, en este devocional te planteo la siguiente pregunta: ¿por qué la religión está dañando los corazones? ¿Por qué la religión está dañando los corazones? Y es algo que recurre mucho, es muy recurrente ver personas que de alguna manera no van a la iglesia, de alguna manera se salen de la iglesia y prefieren llevar una relación con Dios aparte, fuera de las congregaciones, eh, precisamente porque de alguna manera sienten que las congregaciones no los llenan, ir a la iglesia no los llena, y es un problema muy recurrente en el caso de la relación de iglesia a persona. Pero bueno, antes de ir directo al grano con el tema, te voy a leer el versículo que voy a tratar el día de hoy. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 1:26. Bueno, el versículo te lo explico. El versículo va más directo a las relaciones interpersonales de persona a persona. O sea, las relaciones de persona a persona va más a este versículo, va más al caso que, por decirlo así, con las iglesias de iglesia a persona, de congregación a persona. Eh, ¿Por qué? Porque acá está tratando de que el mensaje del versículo es que si alguno se cree religioso, si alguno se cree como por decirlo así, más seguidor de Dios que cualquier otra persona, y no refrena su lengua y no refrena lo que le dice a otra persona, no refrena la crítica, no refrena lo malo que sale de su boca, y en lugar de dar mensajes de amor a las personas, de dar mensajes de amor al prójimo, da mensajes de condenación, da mensajes de mala crítica y da mensajes negativos a otra persona, entonces de alguna manera la religión de la persona es vana, o sea, queda en vano todo. Y de alguna manera esto nos demuestra en el sentido de la relación persona a persona que la lengua es muy importante saber usarla. Es muy importante saber lo que se dice y el tipo de mensaje que se da a otra persona, porque yo en un anterior devocional, en uno de los primeros devocionales que hice, traté directamente el tema de lo que es el amor y el fuego consumidor. Cuando tú eres amor y cuando dejas el orgullo de tu religión a un lado, cuando tú eres amor y dejas ese orgullo a un lado, pues estás cumpliendo correctamente la obra, porque estás instruyendo a las personas, les estás haciendo que se acerquen a Cristo, y de algún modo el hecho del legalismo, de estar muy pegado a la religión y no estar como que instruyendo de manera correcta, sino que estar instruyendo a través del mal juicio, y está toda hora como que juicio, juicio y juicio y juicio por encima de amor, pues no es correcto. Entonces, lo que nos invita este versículo es que refrenemos nuestra lengua y no engañemos nuestro corazón, porque no, nuestra religión va a ser vana. Y, y no tenemos que creernos religiosos, porque al fin y al cabo nosotros somos pecadores, somos personas que todos provenimos de la misma esencia. Dios nos creó de lo mismo, somos seres humanos, fallamos, tenemos equivocaciones, errores, y de alguna manera no tenemos que creernos religiosos ni tenemos que creernos más iluminados que otros por el simple hecho de ser seguidores de Cristo. Tenemos que dar mensajes de amor, instruir a las otras personas en el amor y no en el juicio, no en la condenación. Y a eso nos manda Dios y nos invita a que
seamos amor y no fuego consumidor, como lo había dicho en un anterior devocional. Esto en el caso de la relación persona a persona. Y ahora te vengo a tratar el caso de iglesia, de congregación con personas. Venía tratando este tema con muchas personas que piensan que prefieren llevar una relación con Dios aparte de la iglesia, porque de alguna manera sienten que las personas en la iglesia y la gente en la iglesia como que los juzga, los ataca, los mira de reojo por los errores, por las equivocaciones que tienen, y es como que en alguna manera sienten que se sienten muy diferentes a la iglesia y muy ajenos a los temas de la iglesia, porque sienten que en la iglesia son muy legalistas, sienten que en la iglesia como que no, no, no los instruyen, como dije anteriormente, en el amor, sino que van dañando los corazones con proposiciones de, por decirlo así, de reglas muy estrictas, y como que, por decirlo así, hay reglas que están bien, pero hay reglas como que van muy al caso y son llevadas muy al extremo, como el hecho de la vestimenta, que sí, uno se tiene que vestir bien, uno se tiene que vestir reservado y adecuado mm, a la ocasión, a ocasiones en la vida, vestir bien, no vestir como que, por decirlo así, como que llevando malas prendas, como que vestir anticuadamente, en el sentido de mostrarse muy excesivamente mal vestido. Pero hay muchas veces que se critica más por lo que se ve en la persona externamente, que lo que hay en su corazón. Muchas veces no nos fijamos que siempre criticamos por lo que vemos, por lo que está a la vista, y no nos fijamos en lo que piensa esa persona, en cómo piensa esa persona, en cómo actúa esa persona, y nos dejamos llevar por cosas muy superficiales, y la gente siente que en la iglesia hay gente muy superficial, que se deja llevar mucho por las apariencias. Y, y de alguna manera en este versículo también puede tratarse un poco este tema, porque el hecho de creernos religiosos y el hecho de creernos muy llevados a los dogmas y a las cosas que van muy pegadas a la regla, nos hace olvidar de personas que están perdidas, nos hacen olvidar de guiar al que está perdido, y en lugar de guiar a esa persona que está perdida, empezamos a enredarlo con dogmas, empezamos a enredarlo con perjuicios, y esa persona al final lo que no va a querer es acercarse a Dios, sino que va a querer es alejarse de la iglesia y va a terminar buscando otros caminos. Y, y siempre hay que llevar un proceso con la gente, siempre hay que decirle, bueno, Cristo te ama, bueno, Cristo murió por ti en la cruz, y poco a poco ir llevando ese proceso, porque de alguna manera Dios se va a ir encargando de pulir a la persona cuando ya esa persona acepta a Cristo en su corazón. Y es muy recurrente y muy triste ver cómo por la crítica, como por la excesiva religión y el excesivo legalismo, de alguna manera las personas son dañadas y sienten que son marginadas y sienten que son excluidas de Dios, por personas que llegan y les enredan la cabeza con dogmas, con reglas, y al fin y al cabo estas personas se terminan sintiendo mal, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Y este es un llamado que yo también le hago a las iglesias, para que sean de alguna manera, le lleguen más a la gente y sepan llegarle a la gente, porque obviamente no tibiar el evangelio, por decirlo así, no ponernos con pañitos de agua tibia, con pañitos de agua tibia. La verdad se tiene que decir, obvio, pero hay que saber decir la verdad, porque si tú vas muy ordinariamente a, a juzgar a otra persona, a llegarle no primero con el amor, sino con la regla directamente, esa persona va a decir, pero bueno, aquí me están juzgando, aquí me están criticando, aquí me están señalando, y esta persona se va a sentir mal y lo que va a terminar es alejándose de la iglesia. Y, y de alguna manera vemos en muchos casos en particular, yo hubo un momento en el que estaba haciendo música urbana cristiana, y muchos conocen ese proceso también, y me encontraba con personas con excesivo legalismo, que decían que no, que esa música era del diablo, que esa música no sé qué,
Me encontraba con personas que llevaban muchas cosas de la vida diaria al extremo, como que, por ejemplo, con este ejemplo de la música, me decían que es que las personas en el mundo visten de tal forma y yo porque estoy vistiendo así, cosas muy superficiales y cosas muy sin importancia. Entonces, o sea, y de alguna manera nos enfocamos más en criticar en criticar cosas que no tienen importancia en lugar de fortalecer cosas que mediante la fe se pueden fortalecer y no estamos enfocados en lo que debemos estar enfocados. Entonces la religión de alguna forma como que ata a las personas, no las deja vivir plenamente. O sea, obviamente nosotros como religión nos identificamos como cristianos y eso obviamente lo tenemos que tener clarísimo. La religión es importante en cierto punto, pero cuando es llevada al extremo, cuando es llevada para juzgar y no para amar, esa religión es vana. Entonces, el mensaje que yo te doy el día de hoy es que seas amor, es que ayudes a las otras personas y que con el amor que tú puedas irradiar a través de Cristo, tú puedas ganar esas almas que están perdidas, que no quieren saber nada de Dios por el excesivo religionismo, sino que, y que tú puedas ganarlos y que en lugar de estarlos criticando y que en lugar de estar encontrando la mayor tipo de falencias posibles en su proceso, que los potencies, porque aquí el hecho es ser parte de la solución y no del problema. Y cuando tú tienes excesivo religionismo y cuando estás siempre en la criticadera, siempre en el juicio, estás siendo parte del problema y no de la solución. Estás perdiendo almas que Dios necesita. Entonces, el ánimo que yo te doy en el devocional es que seas amor, que ganes esos corazones que están rotos, que necesitan de Cristo. Y otra cosa que les quería decir es que todas las personas son distintas, todas las personas tienen cualidades distintas, tienen personalidades distintas y tú tienes que buscar cómo ganar a esa persona, obviamente sin sin salirte de las cosas de Dios, sin salirte, por decirlo así, de lo que Dios manda, buscar la forma de ganar a esa persona y que tampoco se vea que sin salirte de las reglas de Dios, pero tampoco que se vea un excesivo religionismo y un excesivo legalismo a la intención de tú ganarte a esa persona. Porque todas las personas somos distintas y a todas las personas les llega el mensaje de una forma distinta y hay que saber ganar las personas y hay que saber ganar las almas y tienes que enfocarte en ese llamado, en cómo poder ser amor y ser luz y que la religión no opaque, la excesiva religión no opaque la obra, porque de alguna manera el diablo usa mucho el juicio para que la gente decaiga y para que la gente se desanime de las cosas de Dios. Y otra cosa que te iba a comentar en este devocional es que de alguna manera la religión, como a nosotros, cuando tú vives con excesivo religionismo, esa religión no te deja vivir en paz, porque siempre estás pendiente de lo que haces hasta tú mismo, siempre estás pendiente de que, es que no, pequé, hice esto, o sea, sí hay que estar pendientes de no cometer errores, de ser lo mejor posibles, pero hay que tener en cuenta que no somos perfectos y de alguna manera cuando estás muy atado a la religión, vives muy atado como persona. Vives muy atado como persona porque vives siempre pendiente de tus falencias, estás siempre triste porque fallas, estás siempre de mal humor porque encuentras falencias en tu vida y no encuentras solución para tapar esas falencias y de algún modo el excesivo religionismo hace que tú creas una imagen negativa de ti mismo y de cómo ves a las demás personas, porque siempre estás pendiente de que no, este pecó, yo pequé porque hice esto, cuando debemos tener en cuenta que Dios nos ama siendo pecadores y obviamente no debemos romantizar el pecado, el pecado no se debe romantizar por ningún motivo, pero si tú pecas por algún motivo, pues debes pedirle perdón a Dios. Pero sin romantizar el pecado debes corregir esas falencias, ir corrigiéndolas poco a poco, llevando un proceso con Dios, porque todo es un proceso con Dios. Bueno, yo tengo que mirar a ver cómo tapo este problema, cómo soluciono este problema en mi vida, cómo soluciono esta falencia, pero sin desesperarte, porque la excesiva religión lo que hace es atarte a ti mismo y te hace vivir desesperado
por no pecar y una desesperación en exceso que hace que tú te ates, vivas amargado, vivas mal la vida y no vivas la vida que tienes que vivir, que en algún momento tú tienes que ir, experimentar ciertas cosas, estrellarte con ciertas cosas, que no está mal estrellarse porque hace parte del proceso, y el excesivo religionismo no te puede atar a no vivir la vida como se debe vivir, obviamente del lado de Dios, haciendo las cosas bien, pero si en algún momento tú erras, no te debes como que mortificar por eso, porque todos somos pecadores, todos erramos y en algún momento tenemos que pedir perdón y tenemos que rendir cuentas por eso y tenemos que arrepentirnos. Lo malo no es pecar, lo malo es no arrepentirnos, porque cuando no nos arrepentimos de lo malo que hacemos, ahí sí estamos embarrándola, la estamos embarrando y no estamos siendo conscientes de él. Y cuando somos conscientes de que pecamos y cuando somos conscientes de que cometimos una falencia, pues simplemente la corregimos con calma, pero sin vivir atados y como que sin vivir mortificados por lo que hacemos y por los actos que hacen los demás, porque de alguna forma el excesivo religionismo lo que hace es atar a las personas y hacerlas vivir como dentro de una burbuja, como hacerlos vivir como dentro de una máscara. Y cuando tú te quitas la máscara, cuando tú te quitas esa máscara, sabes que las personas de tu alrededor pecan, tú pecas y todos estamos expuestos a eso, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todos esos errores y todas esas falencias son como que de alguna manera borradas y perdonadas por Dios. Y entonces, de alguna manera la religión está dañando los corazones por esos ciertos motivos, porque de alguna manera nos fijamos más en el error, nos fijamos más en lo malo de la otra persona, en lugar de ser parte de la solución, somos parte del problema y no somos la solución que llega a las personas y le dice, bueno, Dios te ama con tus errores, con tus debilidades, con tus pecados, y no estamos siendo conscientes de que la obra se está haciendo mal por el excesivo religionismo y no estamos siendo amor, estamos siendo fuego consumidor y estamos haciendo mal la obra precisamente porque no somos conscientes de que Cristo nos ama y de que Cristo nos mandó a este mundo con errores, con debilidades, con fracasos, pero que Él los va borrando y Él va marcando un proceso bonito que se tiene que vivir. Y ese proceso se tiene que vivir, no podemos vivir atados como momias, tenemos que vivir pensando que tenemos que ser perfectos y tenemos que ser de alguna manera, por decirlo así, santos, porque de alguna manera, sí, la Biblia sí habla de la santidad, pero tú de alguna manera escuché en un podcast que tú estás aplicando más la santidad, siendo más como Jesús, aplicando más el amor, siendo más como Jesús, que aparentando vivir una vida perfecta. Entonces, lo que te invito es a que te quites la máscara y vivas una vida de plenitud con Jesús. Con esto finalizo el devocional. Voy a hacer una corta oración para finalizar el devocional y despedirme. Padre bendito, Señor de los cielos, te doy gracias, Señor, porque tú nos amas con bendita misericordia, con infinita misericordia. Tú nos amas y moriste en la cruz por nosotros para borrar nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros fracasos, Señor. Gracias por quitarme la máscara, por quitarme la venda y por aceptar mis errores y aceptar mis debilidades, aceptar mis fracasos y gozarme en ellos, Señor. Te pido que las personas no vivan atadas al excesivo religionismo, a la religión que daña, porque la religión que tú mandas es la religión que purifica, la religión que edifica, Señor, y no la religión que daña. Hazle vivir a tus hijos esa religión que es buena, hazle vivir a tus hijos esa relación contigo, esa relación con Dios pura y transparente, Señor. Esa relación pura y transparente y que nos quitemos la máscara, Señor. Te pido por tus hijos y que de alguna manera puedan ser transparentes a través de ti, Señor. Te pido por ellos, Señor, que puedan abrir los ojos y que tú te reveles ante ellos. Amén y amén. Bueno, gente, con esto finalizo el devocional. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a este video y a que compartan este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Bendiciones.